Amén. Es bueno estar otra vez en la casa del Señor, empezar otro año nuevo, un año, y como vimos, hicimos aún más y más, y estamos emocionados esperando lo que vamos a hacer este año que viene. Aquí en Romanos 8, siguiendo en donde terminamos, el tema de el título de este mensaje es Guiados por el Espíritu, guiados por el Espíritu. Y muchas iglesias hoy se glorían en que son guiados por el Espíritu, que tienen el Espíritu Santo, pero digo que toda iglesia pentecostal, carismática, moderna, que no creen en el evangelio falso, el evangelio sea fácil, que no creen en la salvación eterna, no son guiados por el Espíritu. Y sabemos, de acuerdo a lo que miramos en Romanos 7, de que batallamos con el pecado, tenemos la carne, pero queremos ser guiados por el Espíritu. Pero de lo que miro aquí en este capítulo, tengo que ser guiado por el Espíritu, también está hablando de algo diferente. Pero este capítulo 8 me encanta porque este capítulo hay muchos versos que son muy populares y me pude pensar leyendo aquí los versos y ves el verso 28. Sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Verso 31. ¿Qué pues diríamos de esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Y verso 37. Antes de todas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y pienso ese último verso, me acuerdo de antes escuchaba la música reggaetonera cristiana, más que vencedor, una frase popular que todos que cantaban, decían, y hay muchas frases de Romanos 8 que gente usa, pero en verdad mirando el contexto del capítulo y todo lo que ya hemos visto en Romanos, todo el libro, mucha de esta gente no son salvas y cantan canciones con esos versos, pero los toman fuera de contexto. Y lo que quiero mirar esta noche es de qué está hablando este capítulo en el tema del Espíritu Santo. Sabemos que los pentecostales se glorian que son llenos del Espíritu. Me han comentado a mí personas, yo me gusta la iglesia pentecostal porque son más espirituales, están llenos de Espíritu, insinuando que no tenemos el Espíritu. Pero aquí en este capítulo vamos a ver de qué está hablando, qué es el Espíritu Santo, qué es ser lleno con el Espíritu y en qué manera nosotros tenemos el Espíritu Santo y tenemos de dar gloria a Él. De eso. En Romanos 8, ves ahí el versículo, quiero empezar en el versículo 8 y 9, dice, así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Verso 13 y 14, 13 y 14, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. El ser guiado por el Espíritu, tener el Espíritu, muestra que eres hijo de Dios. Y sabemos que siendo hijo es algo que es para siempre, es eterno. Y esta porción, o este capítulo puede ser tomado, torcido, en decir que si una persona no camina en el Espíritu o está en la carne, quizás no es salvo, que está perdido. Pero de lo que hemos estado mirando aquí, y vimos en el capítulo 3, 4 y 5 sobre la ley no te puede salvar, la ley no puede santificarte, lavarte los pecados. Entonces, el caminar en la carne, hablando aquí sobre los judíos, que vamos a ver en el siguiente capítulo 9, los judíos caminan en la carne, los judíos caminan tratando de guardar la ley, los judíos tratan de salvarse a sí mismos por eso, pero la carne no salva. Caminando en la carne, o sea, caminando en el Espíritu, siendo hijo de Dios, es como eres salvo, es como eres redimido para siempre. Ve conmigo a Efesios 1. Este verso lo sabemos, pero quiero mirarlo, quiero leerlo en Efesios 1, hablando sobre tenemos el Espíritu Santo. Es algo que es para siempre, es algo que un testimonio, en nuestras arras de la herencia somos herederos de Dios. En Efesios 1, versículo 13, aquí lo sabemos, en el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, en el evangelio de la salvación, en quien también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Desde que creísteis, cuando creemos que somos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo tenemos. No es algo que viene y va, no es algo que podemos perderlo si caminamos en la carne, caminamos en pecado. Tenemos el Espíritu Santo. Y es algo malo estar en pecado. No podemos decir que estamos enseñando doctrina falsa en que una persona puede vivir en pecado y tener el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te ayuda, pero es una decisión que tú tomas. Pero es una promesa, un sello
es para siempre. Dios no miente. Y es lo que miramos aquí en Romanos 8, que somos hijos de Dios. Y yo me acuerdo en el tiempo que pasé en la iglesia pentecostal, y me acuerdo que sabemos que en las iglesias bautistas también comúnmente tienen cuando llaman al altar. Después de cada servicio, llaman a las personas que vengan. Si tuviste algún tipo de convicción de tu pecado, ven y llora y pide perdón por el pecado. Pero muchas veces vienen para ser salvos. En la iglesia pentecostal hacían los llamados de altar, la gente venían, pero ¿para qué venían? Para que la gente impone su mano, para que te sacudan, de que hables en lenguas y recibes el Espíritu Santo, y gente venían y lloraban. Y yo miraba que la gente venía, trataban y no recibían el Espíritu Santo, no hablaban en lenguas, pero el mirar este tema, miraba este capítulo, el hablar en lenguas no tiene nada que ver con la salvación, no tiene nada que ver con el Espíritu Santo, y por eso aquí, si eres sellado inmediatamente, cuando crees, inmediatamente, no es algo que tú tienes que trabajar, obrar para emocionarte en algún modo y hablar en cualquier trabalengua, no. En el momento que crees, eres sellado. Entonces aquí, el caminar en el Espíritu, tenemos el Espíritu. Mira ahí, verso 8, dice, no pueden agradar a Dios que los que están en la carne. La ley, guardar los mandamientos, vivir esa no agrada a Dios. ¿Qué agrada a Dios? La fe en Cristo. Dice, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y esa fue la contradicción que yo miré en la iglesia pentecostal, porque ellos decían, tienes que venir, bautizarte en el nombre de Cristo y arrepentirte del pecado, y luego tú tienes que, como tuercen Hechos 2:38, que tienes que hablar en lenguas como testimonio de que tienes el Espíritu Santo, pero mucha gente no lo hacía. A veces la gente se arrepentían, pero no se bautizaban. A veces se bautizaban, pero no hablaban en lenguas. Entonces, aquí está un diferente nivel que crean diferente nivel. O que una persona es salva o no es salva, o si es. Y entonces, aquí no dice eso. Si no tienes el Espíritu, no eres de él. Pero ellos no dirían eso. Entonces, una persona que viene a una iglesia pentecostal y se arrepiente, se bautiza, ellos no dicen que no son salvos, y no, pues están esperando el Espíritu Santo, pero ellos no creen en este verso. Es una contradicción, porque aquí dice que si no tienes Espíritu, no eres hijo. Entonces, por eso, me acuerdo cuando leí esto, el libro de Romanos, la primera vez yo de joven leyendo, y hay tanta cosa aquí que no se contradice, es la palabra de Dios, es muy clara, pero lo que contradecía la doctrina falsa de las iglesias pentecostales. Y eso es lo que aquí es bien claramente enseñado. Vamos a seguir leyendo, ya empezando el versículo 1 y 2, ahí atrás en Romanos 8, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ninguna condenación hay. Si esto se refiere a que tenemos que mantener un camino, mantener un estilo de vida, mantener ¿cómo se dice? Como un estándar religioso, entonces podemos caer en condenación. Pero no, estamos en Cristo, tenemos el Espíritu Santo, ya no hay condenación a los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Un cristiano que quiere ganarse la salvación por la carne, por la ley, no hay condenación, vas a ser condenado. Y dice que no estamos conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida de Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Somos libres de pecado, no debemos seguir y andar en pecado. Y eso lo predicamos y es muy claramente enseñado aquí de la palabra de Dios, porque sabemos de que debemos andar en el Espíritu, ser guiados por el Espíritu y no en la carne. Y entendemos esa aplicación, como en Gálatas 5, sobre las obras de la carne y el pecado y tanta cosa que es horrible, que un cristiano puede caer en eso, y no debemos andar en ese camino. No debemos andar en pecado, andar en cualquier lascivia, cualquier tentación, vicio que la gente cae. No debemos andar eso. Debemos de escoger un camino correcto en el que es ser guiados por el Espíritu Santo, vivir una vida en santidad, venir a la iglesia. Es importante venir a la iglesia, no para ser salvo, pero sabemos que venimos a la iglesia para andar en hermanos, para dejar que la palabra de Dios te dé la convicción de pecado, porque gente que se queda en la casa, que no va a la iglesia, lo hace por una razón. Y yo me acuerdo en la escuela, en la high school, me encontré con una joven, estaba tratando de testificarle, y ella me dijo, yo no leo la Biblia, y yo no quiero abrir la Biblia, porque yo sé que en la Biblia está todo lo que yo hago, y me va a decir que es malo. Era lo que ella sentía. Y es correcto.
La Biblia da convicción, la Biblia predica contra todo el mundo, toda inmundez, y por eso ella no quería abrir la Biblia. Y es la razón que mucha gente no quiere venir a la iglesia, porque saben que en el momento que se deslizan para atrás, se caen en pecado, caen en tentación, se sienten mal, el Espíritu de Dios te da la convicción de que estás en un lugar malo, pero en lugar de venir a la iglesia y hacer lo correcto, se hacen para atrás y para atrás y para atrás y ya no quieren regresar. Por eso es malo, porque sí, no es necesario venir, pero cuando vienes te pones en una posición de que dejas que la palabra de Dios, la predicación, tus hermanos te ayuden para levantarte. Y aquí a veces la gente dice, bueno, la gente me juzgan y no está bien, pero necesita ser juzgado. Y Dios, la palabra dice que debemos dar justo juicio. Cristo dio justo juicio. Y en la manera que ellos hablan, yo sé en qué manera dicen ellos, pero debemos de ayudar a la persona, ayudar a los hermanos para que sean mejores. No de criticarlos, no de bajarlos para hacernos sentir más mejor. Eso sí es malo. Y eso es pecado. Y predicamos contra eso. Predicamos contra nada más de juzgar a las personas injustamente. Eso sí es malo. Y eso no es algo que promovemos aquí en nuestra iglesia. Vamos a seguir leyendo. Versículo número 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Conforme al Espíritu. Dice que la justicia, ¿en qué manera viene la justicia? Ya hemos visto todo este capítulo. La justicia viene sobre la fe y creyendo en el sacrificio de Jesucristo. Eso es andar en el Espíritu. Andar en fe, en que la obra ya fue completa, la obra ya es terminada, solamente en Él, no que tú tienes que guardar la salvación. Y vamos al versículo 5 y 6, porque los que son de la carne, en las cosas de la carne piensan, pero los que son de Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente carnal es muerte, pero la mente espiritual, vida y paz. Porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si eres que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Y como mencioné, a veces sabemos que las llamadas de altar de la iglesia pentecostal, de llamar a la gente para que hablen en lenguas, es incorrecto, pero también en una manera las iglesias bautistas también son incorrectas en que tienen llamados de altar y rededicaciones y también son un tipo de salvación. La gente viene y es resalvada, viene y es resalvada. ¿Por qué? Porque tiene entendimiento, o mira en este capítulo, que una persona tiene que caminar en el Espíritu y no caminar en la carne, y piensa, bueno, pues yo caí en pecado, ando caminando en la carne y quizás no soy salvo, y por eso tengo que venir a la iglesia y venir aquí al altar y llorar y arrepentirme, y voy a ser salvado otra vez. Y tantos jóvenes en la iglesia bautistas que vienen a campamentos, vienen en conferencias, son salvados y salvados y salvados, rededicados. Y es algo que pasa constantemente. Pero yo en leyendo este capítulo y en ese entendimiento de lo que hemos visto, de que la salvación es muy simple, es eterna redención, como dicen Hebreos, tenemos paz con Dios, ya no hay condenación, somos más que vencedores. ¿En qué? En Jesucristo. Eso te debe de dar paz. La Biblia da paz. El libro de Romanos te da paz. Entonces no tienes que sentirte, si eres salvo, eres sellado, tienes el Espíritu Santo, eres de Dios. El caerte en convicción, el Espíritu está dentro de ti, te está diciendo que deja ese pecado, deja eso, pero no es para que vengas y te resalves, eres salvo. Si tienes salvación, eres salvo. No tienes que tener ninguna duda de que vas a ir al infierno. Y sabemos que la razón es que muchas personas no son salvas, pero en el momento que en verdad entienden el Evangelio, en verdad entienden que la fe es completa en Cristo, es cuando son salvos. Todas iglesias, hay muchas iglesias cristianos, nosotros los conocemos, platicamos con ellos en las puertas, que conocen de Dios, leen la Biblia, dicen creo en Cristo, pero voy a perder la salvación si no me mantengo en los caminos. Ellos no son salvos, pero la mayoría, te digo que si una persona en verdad busca de Dios, en verdad es humilde y en verdad entiende que Dios quiere que vaya al cielo, van a recibirlo. Y explicamos cómo la salvación es eterna, no se pierde, es para siempre, porque Cristo murió una vez y por todas. Y eso es lo que nos debe dar paz. Y una vez que una persona recibe eso, recibe salvación y son salvos para siempre. Y como dije, sabemos que
debemos de ser guiados por el Espíritu en la manera de que somos salvos por fe, no por obras, pero también somos guiados por el Espíritu en que debemos de tratar de alimentar el Espíritu, venir a la iglesia, leer la palabra de Dios, dejar el pecado, dejar las malas amistades, malas familias y venir y convivir con los santos, con las personas que tienen una meta o algo que te va a mejorar, elevarte a ti en tu vida. Y es una manera de pensar que yo creo que también es buena pensando en el mundo. Porque tanta persona, como yo pienso de donde yo vine, en el barrio, en una escena o lugar malo, son malas las personas o tienen un estilo de vida mala porque se mantienen con esa mala influencia. Si la gente crece en un barrio, van a la escuela pública, andan con amigos malos, andan vendiendo drogas, andan haciendo todas esas cosas y siguen ese ciclo. Nunca se van a cambiar si no se apartan y se salen de eso. Pero la cosa es que ellos no saben, no piensan que hay algo diferente y se mantienen ahí. Por eso es bueno de andar con personas que te van a mejorar. Te van a ayudar a tú ser una mejor persona. Y siendo el primero del año, un año nuevo, una nueva oportunidad. Si fallaste, ojalá no fallaste en el 2024, esta otra oportunidad de hacer mejor. Pero ¿cómo nos podemos ayudar a ser mejores? Tener buenas amistades, tener buenas personas aquí. Y por eso animamos que vengas a la iglesia. Pero también no solo de venir a la iglesia, pero cuando vienes a la iglesia, júntate con hermanos y personas que te van a animar para mejorarte. No vengas a la iglesia y busques personas carnales igual como tú. No busques personas que tienen las mismas interés carnal que tú tienes. Debe ser, no, yo no vengo a la iglesia para hablar de cosas carnales. Voy a la iglesia para hablar de cosas espiritual, para mejorar mi entendimiento bíblico, en mejorar mi presentación del evangelio, ser un mejor ganador de almas. Entonces, esas cosas en este año 2025, ten en mente de que yo voy a venir para ser mejor. Yo voy a venir para ser no sé cómo se dice en español, be an asset to the church. Hacer algo que una persona que mejora la iglesia, no una persona que viene y causa división, quizás causa una mala influencia. No, sea un cristiano guiado por el Espíritu que viene a ser una mejor persona. Y vemos este tema también de que el Espíritu Santo lo tenemos. Cuando somos salvos, el Espíritu Santo está con nosotros. No debemos dejar que los pentecostales tomen eso de nosotros. Tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda. El Espíritu Santo, tenemos acceso a Él. Podemos orar y en nuestra vida. Porque en el tocar puertas y predicamos el Evangelio, la gente a veces, los pentecostales, critican. Usted no tiene Espíritu Santo. Pero leemos el libro de Hechos. Los apóstoles, cuando fueron llenos con el Espíritu Santo, ¿qué hicieron? Predicar el evangelio con denuedo. ¿Qué hicieron? Hicieron cosas grandes para el Señor. Pero aquí los pentecostales nos critican. Dicen, no, ustedes están muertos, su iglesia es muerta porque no hablan en lenguas, no danzan, no hacen toda esta cosa. Pero nada de eso está en la Biblia. Lo que está en la Biblia, cuando recibieron el Espíritu, cuando fueron llenos, abrieron su boca y predicaron el evangelio. Entonces, eso es lo que tenemos el Espíritu Santo. Y el llenamiento del Espíritu Santo, como vimos en el libro de Hechos, eso podemos tener nosotros mismos. Si pasas un tiempo de desánimo, pasas por un tiempo, quizás a veces obrar para ti y hacer cosas para ti. Vamos a seguir a Romanos capítulo 8. Aquí en el mismo tema de que la salvación es eterna. Está bien claro enseñado aquí en Romanos 8, 17. Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos también glorificados. Ve conmigo a 1 de Pedro capítulo 1. Go with me to 1 Peter chapter 1. Aquí, hablando sobre la salvación eterna,
que no se pierde. Un buen ejemplo, una frase, dice que la salvación, que dice que es una herencia incorruptible, incontaminada y mansible. That fadeth not away. Una herencia, an inheritance. Primera de Pedro capítulo 1, verso 3. Vamos a leer estos 3 versos. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en el cielo para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está lista para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Es una herencia. Somos herederos, coherederos con Cristo. Por eso no se va, nunca va a acabar. Es para siempre. Y somos guardados por el poder de Dios. Todo está en la mano de Dios. No tienes que tú guardarte sin pecado, guardarte religioso, guardarte piadoso. No, Él te tiene guardado. Es una herencia y eso viene de Él. Ve conmigo a Hebreos 9. Me encanta este verso en Hebreos 9 porque en ese mismo tema y en Hebreos, ya he comentado antes que Hebreos es un capítulo, un libro que muy claramente enseña esa doctrina y lamentablemente yo en verdad no entiendo cómo gente puede leer Hebreos y enseñar que se puede perder la salvación. Mire conmigo Hebreos 9, versículo 15. Dice, y por causa de esto, Él es mediador del Nuevo Testamento para que interviniendo muerte para la redención de las transgresiones que había bajo el primer testamento, los llamados reciban la promesa de herencia eterna. Es una herencia que es eterna. Nunca va a acabar, nunca la puedes perder, no te la puede quitar y no te la va a quitar. Y es una promesa de Dios que Él nunca te la va a quitar. Y ahí es eso tan claro, importante, que el libro de Romanos 8, aunque como dije, muchos citan los versos, mucha gente canta cantos de versos aquí de Romanos 8, a la vez creyendo que puedes perder la salvación. Entonces pierden completamente el contexto, pierden completamente el entendimiento de que la salvación es eterna. Es una herencia, somos herederos, somos hijos. Una vez hijo, siempre hijo. Una vez salvo, siempre salvo. Vamos aquí a la siguiente sección del sufrimiento. Porque si tenemos una salvación que no se puede perder, sabemos que la vida no es de color de rosa. No es que porque eres salvo, una vida perfecta, sin ningún problema. Vemos que va a haber problemas. Pero, ¿qué dice aquí en Romanos 8, 18? Pues tengo por cierto de que las aflicciones del tiempo presente no son dignas de comparar con la gloria que nosotros ha de ser manifestada. Vamos a tener aflicciones. Fue una promesa del Señor de que vamos a ser perseguidos, vamos a tener aflicción, persecución, y eso es garantizado. Pero, ¿sabes qué? Tenemos aquí que una vista, tenemos una esperanza de lo que va a venir, va a ser mejor, porque el anhelo ardiente de la criatura espera la manifestación de los hijos de Dios, porque las criaturas fueron sujetas a vanidad, no voluntariamente, sino por causa de aquel que los sujetó en esperanza, porque las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre, de la corrupción, en la libertad gloriosa del Hijo de Dios, porque sabemos que toda creación gime, ahuma y está en dolores de parto hasta ahora. Estamos esperando, tenemos ese deseo de estar con Cristo y tener ese nuevo cuerpo. Mira verso 23, dice, y no solo ella, sino que también otros que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, esto es la redención de nuestro cuerpo. Ve conmigo a 1 Corintios 13, porque en esta sección de Romanos 8, yo creo que en 1 Corintios 3 está hablando sobre nuestro nuevo cuerpo, lo que esperamos. Porque en el hablar en lenguas, de que no es necesario hablar en lenguas y esta de interpretación y mucha gente, no, es necesario y tuercen escrituras para enseñar eso. Y me acuerdo cuando estaba en la iglesia pentecostal y estudiando sobre eso, de que si es necesario hablar en lenguas, profetizar en la manera que ellos decían. Y un verso que es citado para decir que no es necesario hablar en lenguas, dice que porque tenemos la Biblia, pero en 1 Corintios 13, yo creo que está hablando de algo diferente. Ve conmigo verso número 9. Dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño,
pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando yo fui hombre hecho, dejé lo que era niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Y ahora permanecen la fe y la esperanza y la caridad, y estas tres, pero la mayor de estas es la caridad. Y aquí habla sobre un cambio, de que era niño, no era niño, antes vería en parte, ahora vamos a ver completo. Eso va a ser cuando tenemos el nuevo cuerpo, cuando tenemos, de que habla de la redención de nuestro cuerpo en Romanos 8. Entonces lo que esperamos, tenemos el Espíritu Santo, dice que las primicias del Espíritu, y nuestra promesa es de Cristo va a regresar, nos va a resucitar con Él, y vamos a recibir un nuevo cuerpo. Y ahí está lo que es mal entendido, o la gente es guiada incorrectamente, de que tratan de perfeccionar su propio cuerpo. Piensan de no caminar en la carne, es de tú en una manera perfeccionándote a ti mismo, lavando tu vestidura, haciéndote perfecto, pero eso no tiene sentido, porque tu cuerpo va a ser deshacido. Tu cuerpo va a ser resucitado y recreado con Cristo. Entonces no hay necesidad. El caminar en la carne no es tú viviendo en pecado, es de confiar en la ley para ser salvos, pero no, somos del Espíritu, tenemos el Espíritu Santo y caminamos conforme a esa fe en el sacrificio de Él. Y la redención que vamos a tener, una redención del cuerpo, ese nuevo cuerpo con Jesucristo. Ahora vamos a verso 26 de Romanos 8, dice, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, este versículo es citado por los pentecostales para enseñar, no, pues tienes que hablar en lengua, sabes que dice que hay gremidos que no podemos entender, y por eso este verso está probando de que tenemos que hablar en lenguas. Aunque una persona que se llega a un estado de que no puede entender lo que dice, está hablando nada más con su lengua y es el Espíritu orando. Pero eso no es lo que está hablando aquí, porque en ninguna parte de la Biblia vemos que el Espíritu te fuerza a hablar algo y que no es entendible. Porque en Hechos capítulo 2, si quieres ir conmigo, nuestro pastor predicó un gran mensaje y en la manera que él lo explicó fue como yo recibí este entendimiento de que el hablar en lenguas es enseñado incorrectamente en la iglesia pentecostal, porque no tiene sentido. Citan partes de 1 Corintios 14 y lo mezclan con Hechos 2, pero no entienden de que eso no es lo que está enseñando. Mira, en Hechos 2, 38, es el verso citado por muchos pentecostales de que tienes que arrepentirse. Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y muchos añaden con la evidencia de hablar en lenguas. Eso no está ahí, eso lo añaden ellos. Y sé que citan versos en Hechos 8 y 10 en que las personas empezaron a hablar en lenguas. Pero en la lengua que hablaba era lengua, idioma que personas entendían. Y en el mismo capítulo 2, versos 6 al 8 dice, y cuando esto fue divulgado se juntaron la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y todos estaban atónitos, maravillados, diciéndose uno a otros, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? Personas hablaban idiomas que fueron entendidos por personas allí presentes. Entonces no eran gemidos que nadie entendía, no, eran un idioma que persona entendía. Y tratan de defenderse citando 1 Corintios 14, ve conmigo a 1 Corintios 14, porque fue lo que nuestro pastor predicó de que no impidar hablar en lenguas. No impidimos hablar en lenguas bíblicamente. Dice, si alguno habla en lengua desconocida, sea esto 2 o a lo más 3. Y por turno, y uno interprete, verso 26. Y verso 34 dice, vuestras mujeres callen en la iglesia porque no les es permitido hablar, sino que las sujeten, como dice la ley o lo dice. Y si quieren aprender alguna cosa, pregunten en casa a su marido, porque vergonzoso es que una mujer hable en la iglesia. Y verso 40 dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Todo es decentemente. Dios es un Dios de orden. Todo tiene propósito. Lo que Dios hace, lo que Dios manda es con un propósito. Y la escena, como dijo el pastor, el circo pentecostal es un circo. Hay mucha gente hablando en lenguas. Aquí dice que 2 o 3 y alguien interprete.
Y también dice que no deje que las mujeres hablen en la iglesia. Entonces, la iglesia pentecostal, hay muchas mujeres hablando al mismo vez, hablando lenguas y cosas desconocidas, y eso no es bíblico. Cuando hablaban en lenguas, alguien interpretaba porque era una lengua que era entendida. Y un ejemplo, no impedimos hablar en lenguas porque aquí nuestros servicios, los domingos son traducidos de inglés al español, del inglés a portugués, de inglés a francés, y es una interpretación, bíblicamente hablando. Entonces, esta cosa de que Hechos o Romanos 8:26, de que el Espíritu está haciendo gemidos y que te está causando que tú hables una cosa que no entiendes, eso no está hablando. El Espíritu habla por nosotros. El Espíritu habla todos los idiomas. Entonces, no es que el Espíritu va a hablar cualquier cosa, no, el Espíritu habla todos los idiomas. El Espíritu y Dios quiere que todos sean salvos. El Evangelio va a todo mundo. Es la voluntad del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Entonces, aunque nosotros quizás no sabemos qué necesitamos, no sabemos qué es necesario, no sabemos qué está en la voluntad de Dios, el Espíritu sabe. Y el Espíritu es el que nos guía. Por eso los siguientes versos, vamos a seguir leyendo los versos citados por muchas personas. ¿Qué es lo que está hablando? Entonces, el Espíritu intercede por nosotros. El Espíritu nos guía. El Espíritu ayuda ¿a quién? A los salvos. El Espíritu no ayuda a toda gente. Entonces, Romanos 8:28 es para la gente que es salva, para la gente llena del Espíritu Santo. Mira verso 27, dice, y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. El Espíritu intercede por nosotros. Y luego dice, porque a los que antes conoció, no, verso 28, y sabemos que todas las cosas ayudan a bien, o obran para bien, trabajan para bien, para los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Ese verso está hablando de una persona cristiana, una persona llena del Espíritu, una persona heredera, una persona que es hijo de Dios. Dios, el Espíritu Santo, te va a ayudar, te va a guiar. Sabe qué necesitas y es necesario nosotros, sabiendo eso, de orar, pedir que el Espíritu Santo nos ayude, que nos guíe. Y cuando vamos a tocar puertas, vemos eso, vemos el Espíritu guiando, porque a veces no sabemos a dónde vamos, no sabemos a dónde Dios va a mandarnos. Vamos a un grupo de ganar almas, el líder escoge un vecindario, guiado por el Espíritu Santo, él no sabe cómo lo escoge, y quizás tú y tu pareja van a una calle, y en esa calle encuentras a una persona que te estaba esperando a ti exactamente, estaba orando por una persona que venga y toque esa puerta, y tú la tocaste. Tú orando en el Espíritu Santo, buscando una persona que quiere escucharte, una persona que quiere escuchar el Evangelio, y a veces aquí, gente que habla en diferente idioma, Dios te manda a ti, que tú sabes idioma, a esa puerta, a esa calle, a ese vecindario, porque allí era donde el Espíritu Santo quería que tú estuvieras. Entonces el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Y ya como todos ya sabemos de que no es en la manera pentecostal, de que tirados ahí como tocino, eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo vemos en nuestra vida, lo vimos en el año 2024, lo vimos en la manera que nos guió en viajes misioneros, en la manera que nos guió a iglesias, nos guió a hermanos que estaban buscando ánimo, buscando compañeros para ganar almas. Eso es el Espíritu Santo, eso es como guía. Y este año, hace unos meses, el hermano Ryan en Lakeland, no tan lejos, aquí estaba, y ahora está aquí en la iglesia, ganando almas, animado. Así mismo fue como el Espíritu Santo obró y nos juntó a nosotros. Y mucha gente aquí podemos decir eso mismo, que el Espíritu Santo nos guió, dirigió y nos trajo aquí a esta iglesia. Y siguiendo aquí en los versos, porque este capítulo enseña bien clara que no podemos perder la salvación. Y tanta gente, como dije, cantan cantos, los reggaetoneros, cristianos, toman versos afuera de contexto, a la misma vez creen que se puede perder la salvación. Y me pienso, bueno, no lees todo el capítulo de esa canción que estás cantando. Mira verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que nos escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo nos dará también con él todas cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, y más aún, el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja del matador. Dice, ¿quién contra nosotros? No hay nada contra nosotros. Si te sales de la iglesia, te regresas al mundo, no hay nada contra ti.
eres escogido de Dios, ¿quién te va a acusar? Nada puede acusarnos a nosotros en alguna manera de que vamos a perder la justificación. La justificación es para siempre, la herencia es para siempre, somos hijos para siempre. Dice ahí que en verso 34, que el que también intercede por nosotros. Y eso causa duda a mucha gente porque no pueden creer y a la vez ellos quizás se creen mejores que los demás, porque dicen, no, pues ¿cómo que esa persona va a ser salva si anduvieron robando, anduvieron matando, vivieron una vida mala? ¿Cómo es que ellos van a ser salvos? Pero yo no. Vemos que el ejemplo del fariseo, en ese espíritu de fariseo. No, aquí dice que nada te va a condenar, nada está contra nosotros. Entonces, una persona que cae en pecado, se sale fuera de la iglesia, son salvos para siempre. Y aquí esta porción claramente lo enseña, porque son los escogidos de Dios. Cada persona que cree en Cristo es el escogido de Dios. No es solamente la gente de Israel, no, todos los salvos son los escogidos, justificados de Dios. Y Él está intercediendo actualmente por nosotros. Y verso 37. Esta porción me encanta porque este verso, como dije, muchos lo cantan, dice, antes que todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos vencedores. Y algo que también me encanta enseñar predicando el Evangelio, en clarificar o una combinación en este tema de que te ayuda a entender que la salvación es para siempre. Sabemos que en Apocalipsis 20:14 que los que no están escritos en el libro son lanzados en el lago de fuego. Pero en Apocalipsis 3, si quieres ir conmigo, en Apocalipsis 3, versículo 5, me gusta combinarlo con 1 de Juan 5, el explicar esta promesa de Dios. La salvación no se pierde. Dice, el que venciere será vestido de la vestidura blanca y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Dice, el que venciere va a tener vestidura blanca. Tú no tienes que limpiar tu vestidura, tú no tienes que mantenerte limpio, sin pecado, tratar de perfeccionarte, no. Dice que Él te da la vestidura blanca. Y dice que no borraré tu nombre del libro de la vida. ¿A quién? A los que vencen. Yo era 1 de Juan capítulo 5, versos 4 y 5. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Allí está, somos vencedores. ¿Por qué? Porque tenemos fe en Jesucristo. Somos vencedores, tenemos fe, nuestro nombre no va a ser borrado del libro de la vida. Entonces, ¿qué significa? Que nunca vamos a ir al infierno, nunca vamos a ser lanzados. Y me encantó el canto que cantamos esta vez. Has hallado en Cristo. Dice, del pecado eres siempre vencedor. Eres siempre vencedor. No tienes que mantenerte vencedor en batallando pecado. No, por Cristo somos limpiados. ¿Qué hemos hallado en Cristo? Nuestra limpieza de pecado. Tenemos redención. Somos salvados. Es algo que es para siempre. Vamos a leer los últimos 2 versos ya encerrando. Dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni presente, ni por lo venir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra criatura nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada nos puede separar de Cristo. Nada nos puede separar de la salvación. Nos puede separar de la herencia. ¿Por qué? Porque Dios nos amó. Dios quiere que vamos al cielo. Y de este libro, de este capítulo, debemos tener paz en eso. Tener paz y seguridad. No dudar. No tener ninguna razón también de deslizarse para atrás. No. Esté seguro en tu salvación y anda en el Espíritu, en hacer cosas buenas, en tener una buena actitud. ¿Por qué? Porque